Dios. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sabemos que por gracia somos salvos, hemos sido apartados de todo pecado, de toda condenación, y somos pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios. Vamos a entonar este canto, hermanos. El pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podremos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podremos callar, anunciaremos
la salvación que poseemos, no por obras, solamente por gracia. Vamos a entonar un último canto. Dice el canto: tú eres Dios, tú eres Rey, eres grande y temible, tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Entonemos este canto pensando esta letra y alabemos el nombre de nuestro Dios, porque Él es 3 veces santo y digno de toda alabanza. Tú eres Dios, tú eres Rey, eres grande y temible. Tú eres luz, el amor, eres Cristo Señor. Tú eres Dios, tú eres Rey, eres grande y temible. Tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor. Dios, tú eres Rey, eres grande y temible. Tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú eres Dios, tú eres Rey, eres grande y temible. Tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor. Altísimo Señor, altísimo Señor. Amén, hermanos, pueden tomar sus lugares. Bien, dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 9, versículo 1 al 6.
Hemos escuchado los cantos que somos un pueblo escogido de Dios para escuchar su palabra, pero una vez escuchándola también es llevarla a otros que tengan esperanza. Ese es el trabajo del cristiano, ¿verdad? De compartir la palabra de Dios. Y para ello pues necesitamos tener un encuentro personal con Dios de manera tajante, de manera fuerte. Y en la historia del apóstol Pablo o Saulo lo dice así. Hechos capítulo 9, versículos 1 al 6, dice así de esta manera: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Esta mañana vamos a escuchar la palabra de Dios, y seguramente muchos conocemos a nuestro Señor Jesucristo, o tal vez poco. Y el apóstol Saulo, o Pablo, le pregunta: ¿quién eres, Señor? Y él dice: entra a la ciudad y ahí sí te dirá lo que tienes que hacer. Esta mañana el Señor ha enviado a su siervo también para que nos diga lo que debemos de hacer, el trabajo que tenemos. Le voy a invitar a mi hermano Nahum que pase, por favor, que es el que trae la palabra de Dios esta mañana. Buenas tardes, Dios les bendiga. Es un gusto poder estar con ustedes en esta tarde. Después ya de un tiempo sin verles, es un gozo poder verles de nuevo. Y les invito a abrir sus Biblias en la carta del apóstol Pedro, en la primera carta del apóstol Pedro. Siempre pongo mi cronómetro según, pero después se me olvida, así que discúlpenme si se me olvida después. Hace ya algunos años, ahorita escuchando a los chicos cantar y gozarme, también me da mucho gusto ver algunas caras conocidas y algunos hermanos que no conozco. Mi nombre es Nahum Valdivia, para servirles. Soy miembro de la Iglesia Gracia Soberana, Córdoba. Y por su gracia el Señor me permite compartir su palabra en esta tarde con ustedes. Y hace algunos años, ahorita que escuchaba a los chicos cantar, y yo recuerdo cuando servía aquí en la iglesia, y ya tiene varios años atrás. Estábamos después de la dominical, me tocaba dirigir y ver a algunos chicos, verlos allá atrás, y de repente me quedé pensando así como, ¿qué futuro tiene la iglesia? ¿No? Pensando así, mi cabeza divagando, veía a los chicos un tanto rebeldes, indiferentes a la palabra, y yo pensaba eso, ¿no? O sea, ¿a dónde vamos como iglesia? Si este es el futuro de la iglesia, ¿cuál es el futuro? Miren, el Señor siempre tan fiel, tan bueno, tan grande, ¿verdad? Me hacía también entender eso, ¿no? La iglesia no depende de ti, la iglesia depende, o la iglesia existe porque Él es el que la sostiene. Y hoy ver a estos chicos, en el caso de Juanito, pues lo conozco de chiquillo, el teólogo Juanito, a Abraham, a Johan, a Elí Gamaliel, al chiquilín por allá lo veo, es una bendición. A Christopher, poderte ver, Christopher, Dios te bendiga. Entonces, y ver a todos mis hermanos, una bendición. Y a todos, a todos, no crean que nada más a los que mencioné. Me está viendo Liz, como que sí, Liz, también a ti me da gusto verte. A Kevin, qué grandes están. Y bueno, el Señor nos ha fortalecido y nosotros seguimos jóvenes por la gracia del Señor. Entonces, vamos a meditar un tiempo en la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 2. Del versículo 1 al versículo 10, por favor. Dice así:
Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Bendito Señor, lleno de misericordia y de bondad, nos disponemos a meditar en tu palabra. Señor, y estoy aquí delante de ti y delante de tu pueblo, reconociendo mi incapacidad, Señor, reconociendo que solamente es tu gracia la que me permite estar de pie. Voy a hablar tu palabra, te ruego, Señor, que uses mis labios, que uses mi vida para tu gloria y que la iglesia sea bendecida y sea edificada. Gracias por tus bondades, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Fue allá como por el 2006, quizás 2006, 2007, que vine por primera vez a Emanuel, así como los chicos del CI. Vine y me tocó compartir y estaba muy nervioso. Y hoy, muchos años después, sigo igual de nervioso. Así que el Señor nos dé de su gracia para poder hablar la palabra. Cuando hablamos de identificarnos o de saber quiénes somos, esto nos ayuda bastante para saber cómo actuamos, ¿no? Nuestro tema de hoy se llama ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y cuando meditaba en venir a compartir Emanuel, es una iglesia a la cual amo, pero también reconociendo el problema que tenemos todos los creyentes en todos los lugares, que a veces olvidamos quiénes somos en Cristo. Y si preguntáramos quiénes somos, podríamos encontrar infinidad de respuestas, ¿no? Si hiciéramos aquí una encuesta y fuéramos preguntando a uno por uno, ¿quién eres tú? Algunos solamente quizás dirían su nombre, ¿no? Pues yo soy Nahum, yo soy, no sé, y empezamos a dar ciertas características de nosotros, ¿no? Pues yo soy Nahum, yo soy esposo de Sari, yo soy padre de 2 hijos, yo soy pintor, y empezamos a dar características de nosotros. Y así vamos actuando, ¿no? A mí que me gusta un poco la pintura, cuando voy a cualquier lugar procuro estar observando los dibujos, las pinturas que hay, me admiran esas cosas. El problema es que a veces olvidamos quiénes somos en Cristo y empezamos a actuar como si no conociéramos al Señor. Vivimos de una manera como si nuestra estancia permanente fuera aquí en la tierra. Vivimos de tal manera como si toda nuestra vida girara en torno a lo que es el aquí y el ahora. Pero la palabra del Señor, el apóstol Pedro va a escribir y nos va a enseñar, nos va a decir que nosotros somos peregrinos y extranjeros. Esta carta, la primera carta del apóstol Pedro, la escribe a un grupo de iglesias que están pasando por tribulación, a un grupo de iglesias que están siendo perseguidos, a un grupo de iglesias que están sufriendo por causa del evangelio. Y aunque algunos creen que es específicamente escrito para judíos, cuando tú lees toda la carta te das cuenta que no solamente es para judíos, sino que hay judíos y hay gentiles. Pero esta carta es tan hermosa que el apóstol Pedro va a relacionar el Antiguo Testamento con la iglesia en el presente. Y Pedro va a decir que la iglesia es, o los hermanos son, peregrinos y extranjeros. Dice la carta al principio, en el primer capítulo, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Así que mi primer punto es: peregrinos y extranjeros, pero elegidos.
El apóstol Pedro en el capítulo 1 dice a quien está escribiendo: a los expatriados, a los extranjeros. En otras versiones va a usar esta palabra: a los que no están en su nación. Ahora, es verdad que hay judíos que están lejos de su nación. A partir del año 70, todos los judíos cristianos han estado fuera ya de Jerusalén. Es más, a partir de que en el libro de Hechos nos cuenta el martirio de Esteban, dice que hubo una gran persecución y muchos cristianos tuvieron que salir de Jerusalén. Pero lo que Pedro va a hacer es una relación entre el Antiguo Testamento y ahora la iglesia de ese tiempo. Dice: a los expatriados. Cuando vino la cautividad de Babilonia, los israelitas tuvieron que dejar Israel, dejar Jerusalén, y fueron llevados a Babilonia y vivieron como extranjeros en otro lugar, en otro país. Es más, el salmista va a redactar uno de estos salmos que dice que les pedían los babilonios, decían: cántenos algunas de sus canciones, y ellos decían: ¿cómo cantaremos canciones lejos de nuestra tierra? Y entonces el apóstol Pedro lo que dice es: ustedes, la iglesia, están sufriendo porque ustedes también son extranjeros. Ustedes también no están en su tierra. Ustedes no son ciudadanos de aquí. Dice: a los extranjeros, a los que viven esparcidos fuera de su patria. Dios les está hablando hoy. La Nueva Traducción Viviente va a decir que a los que viven como extranjeros. Es evidente que esta carta no solo estaba dirigida a creyentes judíos, sino también a gentiles, pero Pedro usa esta palabra o este versículo o estos pasajes del Antiguo Testamento para identificar a sus lectores con el Israel del Antiguo Testamento que durante el exilio estuvo cautivo en Babilonia. Él desea que sus lectores vean que así como Israel en el exilio, los cristianos viven hoy como extranjeros en el mundo en el cual antes pertenecían. Más adelante, en el capítulo 2, en el verso 11, dice así: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. No pertenecemos aquí, hermanos. De hecho, el Señor Jesús también lo ha dicho. Como no pertenecemos aquí, de ahí que nuestros antiguos compañeros les parezca cosa rara que no sigamos a su lado. Yo no sé si te ha pasado, pero aquellos que parrandeaban contigo, que andaban contigo, que te conocían de antes de que tú vinieras al Señor, les parece cosa rara hoy tu comportamiento. No pueden entender porque ya no vives como ellos, porque no haces lo que ellos hacen, porque tú ya no perteneces aquí. El capítulo 4, ahí en la primera carta, en el verso 4 dice así: a estos, es decir, a nuestros antiguos compañeros, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Nuestra identificación con Cristo es lo que nos hace extranjeros en este mundo. Recuerdo que en la escuela un hermano nos decía algo así como: si tú en tu caminar no te encuentras de frente con Satanás, es porque vas caminando en la misma dirección que él. Es decir, tú como cristiano vas a encontrar oposición en este mundo. El mundo no quiere saber del evangelio. El mundo puede tolerarte, el mundo puede tolerar una religión, el mundo puede estar tranquilo si tú no vives el evangelio. Pero el mundo no ama a Cristo. Es más, el Señor Jesús decía esto, que el mundo lo aborreció a él y nosotros por lo tanto seríamos aborrecidos. Somos peregrinos, somos extranjeros. San Juan capítulo 15, versículo 18 y 19 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ahora, estas palabras son fuertes, ¿no? O sea, imagínate, peregrino. Un peregrino, es decir, no puede tener un lugar estable, él va de camino, él no ha llegado a su destino, él va caminando, va caminando, va caminando. No puede establecerse, no puede tener ciertas comodidades. Y la idea aquí es como Israel en el desierto. Cuando Israel sale de Egipto, durante 40 años tiene que caminar en el desierto.
Y ahí va, y cuando se levantaba la nube, el pueblo tenía que levantar el campamento, así que no podía establecerse demasiado. Ellos no habían llegado a la tierra prometida. Y esta es la idea, nosotros somos peregrinos, vamos en nuestro peregrinar. Este mundo no es nuestro hogar. Peregrinos, extranjeros. Yo no he tenido la experiencia de ser extranjero, por gracia del Señor no he salido del país. Pero hay muchísimos compatriotas nuestros que se van a otros lugares, sobre todo al norte, a trabajar, y algunos van de manera ilegal y no la viven bien. Viven con miedo, viven con temor, viven privados de ciertos privilegios que el ciudadano tiene. Van sufriendo. Pues la Biblia dice que tú eres un peregrino y que eres un extranjero. Cuando le preguntan, o he visto algunos documentales o videos donde luego entrevistan a gente de nuestro país que vive en otro país, ¿no? Cómo se sienten, y sí, algunos dicen que están muy contentos y que ya se adaptaron y todo, pero la mayoría extraña que la comida, que un montón de cosas de nuestra cultura las extrañan. Igual nosotros, ¿no? Cuando vivimos en una ciudad o somos de un pueblo y llegamos a otro pueblo, vamos a extrañar nuestra comunidad. Bueno, el Señor dice, ustedes son peregrinos y son extranjeros. Ustedes no tienen las mismas costumbres del mundo. Ustedes son ciudadanos de los cielos. Ustedes no pueden vivir de la misma manera que el mundo está viviendo aquí. No pueden seguir la misma corriente. No pueden tener la misma filosofía de vida. El mundo vive en su cultura. Pero tú eres un cristiano. Tú eres un hijo de Dios. ¿Y sabes qué va a suceder? A causa de eso, el mundo también te va a aborrecer. Y eso es difícil. Peregrino, extranjero y aborrecido. Como que no suena muy atractivo, ¿no? Como que no suena muy bien. Es más, es un poco chocante. Como que por ser cristiano, yo tengo que vivir como un peregrino, como un extranjero, y el mundo me va a aborrecer todavía. Yo no sé a ti, pero yo prefiero caerle bien a la gente, ¿no? Yo prefiero estar en paz con todos. Yo prefiero no meterme en problemas con nadie. Pero por causa del evangelio vas a ser aborrecido. Jesús lo ha dicho. El mundo aborreció a Jesús. El mundo no conoce a Jesús y Él te ha llamado a ti. Ahora tú te identificas con Cristo y esta identificación con Cristo es lo que hace que seas un extranjero en este mundo. Somos peregrinos, somos extranjeros y somos aborrecidos en una tierra hostil. Y es hostil con el evangelio. Miren, a veces han hablado de lugares, de iglesias, de hermanos o que la iglesia debe ser relevante en nuestra sociedad. ¿Y saben por qué a veces la iglesia no es relevante? Porque la iglesia se amoldó al mundo. Vivimos de la misma manera que el mundo vive. Hacemos las mismas cosas que el mundo hace, practicamos las mismas cosas que el mundo practica, hablamos de la misma manera que el mundo habla, escuchamos lo mismo que el mundo escucha, de tal manera que no hay una distinción entre el cristiano y el no cristiano. Pero si tú sigues a Cristo, el mundo aborrece a Cristo. El mundo aborrece el evangelio. Es más, el autor del evangelio de Mateo, precisamente en las bienaventuranzas, él habla precisamente de eso. Estas bienaventuranzas son la manera en que se debe de conducir un ciudadano del reino, ¿sí? Y el ciudadano del reino, ¿no?, entiende que es pobre de espíritu, no puede salvarse a sí mismo, depende de la misericordia y de la gracia de alguien más. Este alguien más es Dios, que nos ha salvado por su gracia, pero también dice que el mundo nos iba a aborrecer, pero que éramos bienaventurados cuando sufriéramos por causa del evangelio. El detalle es que muchas veces estamos sufriendo y no es por causa del evangelio. Sufrimos por causa de nuestras decisiones, sufrimos por causa de nuestro carácter, sufrimos por causa de nuestras imprudencias, pero no estamos sufriendo por causa del evangelio. Porque cuando sufrimos por causa del evangelio, puedes hallar paz en tu corazón. Puedes saber que estás haciendo la voluntad de Dios. Hallamos gozo en medio de la aflicción. Y este gozo viene del Señor. ¿Sí? Esta carta es una carta de aliento. La iglesia está siendo perseguida.
La iglesia está siendo atribulada. Y quizás la iglesia está pasando por un momento difícil y pensar, bueno, se me hace que Dios se ha olvidado de mí porque estoy sufriendo por causa del evangelio. ¿Cómo es posible? Pero esta carta es una carta de aliento al recordar que es verdad que están sufriendo, pero Pedro les recuerda la gracia de Dios. Estás sufriendo porque Dios te ha escogido. Dios te ha apartado. Ellos están sufriendo porque se identifican con Cristo. Dice el verso 2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. A los expatriados de la dispersión, a los extranjeros, a los que viven como exiliados, ¿sí?, pero que han sido elegidos. Ellos son el pueblo de Dios, a quien Dios ha apartado para sí. Y esta es una analogía otra vez con Israel. Y recordemos que las cosas que antes se escribieron para nuestro provecho. Y que las cosas que antes se escribieron eran una sombra del porvenir. Dios eligió a Israel, ¿no? En Éxodo capítulo 19 va a decir que Israel era su especial tesoro, que los había apartado para sí. Ahora Pedro le dice a los creyentes, entre judíos y gentiles, le dicen, ustedes son los elegidos. A ustedes Dios los ha elegido. Ahora, esto a veces se malentiende, ¿no? Y algunos pueden pensar, uy, qué arrogancia, ¿no? Mira que se sienten los elegidos, mira que se sienten los especiales. Pero cuando vemos la doctrina de la elección bíblicamente, no hay manera de que haya arrogancia en nuestro corazón al darnos cuenta que fuimos elegidos solo por la gracia del Señor y que no había ningún mérito en nosotros. En realidad al ser humano le gusta ganarse las cosas, ¿no? No, yo voy a luchar por mi salvación. Yo me voy a ganar mi salvación. Mi mamá tiene una vecina, ¿no?, que le gusta a darle de comer a todos los animalitos, ¿no?, a los perritos, a los gatos, y tiene un montón de animalitos que llegan, cada que la doña sale y regresa, ahí van un montón de perritos porque saben que le da de comer. Y la razón por lo que lo hace es porque ella dice que ellos le van a ayudar a cruzar cuando ella muera, ¿no? Hay muchos que creen algunas cosas así, ¿va? Pero cuando vamos a la Escritura nos damos cuenta que somos salvos solo por la gracia del Señor. Que no hubo nada bueno en ti y que esta presencia de Dios no es como algunos piensan. Dios sabía que tú un día le escogerías y por lo tanto Él te escogió. No hay manera, no es así. Su elección es incondicional. Él, por su soberana gracia y en su pura voluntad, sin nadie en que influyera, Él ha escogido a algunos para mostrar las riquezas de su gracia. A otros en su gran soberanía decidió pasarles por alto también para mostrar la grandeza de su justicia. Él es soberano. ¿De qué te puedes jactar? ¿De qué te puedes gloriar pensando que eres mejor que los demás? Cuando hablamos de la elección no estamos hablando de algo que nos haga ser arrogantes y prepotentes y pensar que somos mejores que otros. Cuidado con eso. Cuando hablamos de la elección nos lleva a humillarnos y a reconocer el gran amor y la gran misericordia que Dios ha tenido con nosotros, porque no merecíamos esta gracia, porque no merecíamos su perdón. Y Pedro está animando a la iglesia. Ustedes viven como extranjeros porque no son de esta tierra. El Señor les ha llamado, les ha apartado para sí, así como a Israel. Entre muchas naciones, naciones fuertes, naciones poderosas, Dios apartó a Israel. ¿Qué era Israel? Era un pueblo, vamos a decirlo así, era un pueblo X. ¿Sí? Ahí estaban los asirios, fuertes, poderosos, altos, fornidos, guerreros, conquistadores. Ahí estaban los griegos, filósofos, pensadores. Había una infinidad de pueblos alrededor. Dios llama a Israel. Dios escoge a Israel. Israel era bueno. No, Israel era un pueblo rebelde. Era un pueblo de dura, no sé cómo se dice, cerviz o cerviz, pero era, como dice mi mamá, era un cabezón, ¿no? Ese era Israel. Y Dios lo apartó para sí.
¿quién eras tú? ¿Merecías ser salvo? ¿Merecías la gracia del Señor? No, yo creo que Dios sí se sacó un 10 al salvarme. No, hermano, es pura gracia de Dios. Tú no merecías. Tú no merecías, no son tus habilidades, no es tu talento, no es tu capacidad, es la gracia del Señor. Y es lo que está diciendo Pedro. Hermanos, ustedes son peregrinos y extranjeros, pero gócense porque son elegidos por Dios. ¿Elegidos para qué? Dice el versículo 2: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y este ser rociados con la sangre de Jesucristo otra vez nos traslada al Antiguo Testamento, sobre todo al Pentateuco, cuando Moisés va a hablar con Israel y le dice las palabras que Dios ha hablado, y hacen un sacrificio, y la mitad de esa sangre de ese sacrificio la rocían como ofrenda para el Señor, y la otra mitad, cuando el pueblo dice obedeceremos a Dios, la otra mitad la rocía sobre el pueblo, haciendo este pacto. Pero luego vamos al Nuevo Testamento y vemos al Señor Jesús diciendo: tomad, bebed, esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros es hecha. Es la sangre de Cristo. Pedro dice: ustedes fueron escogidos, fueron elegidos, fueron apartados para Él. Él los ha tomado del mundo, no porque ustedes lo merecieran, no porque ustedes sean buenos, no porque ustedes sean habilidosos, sino por pura gracia, como bien lo ha escrito también el apóstol Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 2. Recordemos, ya hace tiempo también estudiamos Efesios, ¿no? Verso a verso, y veíamos que en la carta a los Efesios, la iglesia de Éfeso es una iglesia bicultural. Hay muchos judíos, hay muchos gentiles, y los judíos, como buenos judíos, decían: no, es que nosotros somos los elegidos. No, es que para nosotros fueron todas las promesas, nosotros somos el pueblo especial. Y los gentiles decían: no, estos son unos arrogantes, estos son unos pesados. Y Pablo va a tener que decirles ahí en Efesios: espérense, ustedes ambos estaban perdidos, porque la salvación solamente es por la gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que Pedro anima a sus lectores con la doctrina de la elección divina. Su sufrimiento no significa que Dios los había olvidado. Debido a que Dios nos escogió, es que no importa lo que venga, porque nada nos separará del amor del Señor, dice Pablo a los Romanos en el capítulo 8. Es un verso que a veces lo mencionamos muchas veces, ¿no? Pero debemos de entender que nada nos separará del amor de Cristo no significa, o el énfasis no recae en que nada me apartará porque yo soy de una voluntad bien aferrada. Porque a veces podemos pensar eso, ¿no? O a veces hemos usado este versículo como: no, a mí yo ya decidí por Cristo y a mí nada me va a apartar. ¿Quién eres tú? ¿Quién te crees que eres? ¿Que tú puedes? Cuando ese versículo, cuando Pablo escribe a los romanos de que nada nos apartará, es porque el Señor nos ha elegido. Si no vamos a ser apartados, si no vamos a caer de la gracia del Señor, es porque Él nos está guardando en su gracia y en su amor. Y es lo que Pedro les está diciendo a estos hermanos. En medio del sufrimiento, en medio de la tribulación, dice: ustedes son elegidos. Ustedes son elegidos. Y a través de esta doctrina de la elección, Pedro está animando a sus lectores. Debido a que Dios nos escogió, es que no importa lo que venga, porque nada nos separará del amor del Señor. Romanos capítulo 8, versos 38 y 39. Y si Dios te escogió, y si Dios envió a su Hijo a morir por ti, Él no te abandonará ahora que estás en sufrimiento. La iglesia está siendo perseguida cuando Pedro escribe a los hermanos. A lo mejor hoy tú y yo no estamos siendo perseguidos de esa manera, pero quizás nos falte mucho, ¿no? Cada vez vemos más hostigamiento hacia el evangelio, cada vez hay más dificultades, pero aunque por la gracia del Señor hoy vivamos en relativa calma, si tú estás siguiendo a Cristo, estás sufriendo por causa de su nombre. En el trabajo puede ser que a alguien no le caigas porque eres un cristiano, o con la familia puede que alguien esté batallando contigo a causa de tu fe, o con los amigos, puede ser que los amigos te están dando cortón porque no, ya está en otro, ya se deschavetó, ¿no? O en la escuela, los chavos, ¿sí? No, como que es cristiana, o sea, no puede ser, no, o sea, no. Y quizás estés sufriendo.
o los problemas que están viniendo a tu vida y pienses, ¿por qué estoy padeciendo esto? Recuerda, eres peregrino y extranjero. Y no solo eso, por causa de Cristo serás aborrecido. Pero ¿sabes qué? Gózate, porque eso significa que el Señor te ha escogido para ser un hijo suyo. Perseveramos no por nuestra, ¿cómo le llaman hoy? La resiliencia se llama, algo así, ¿no? Cuando somos fuertes y aferrados y no nos tumban tan fácil, insistimos, no, pues no somos salvos por ser tan eso, ¿no? Somos salvos porque el Señor nos ha guardado con su gran poder y con su gran amor, y la gloria es de Dios. La gloria es para Él. ¿Se acuerdan cuando han estudiado y hemos estudiado juntos también las 5 solas de la Reforma? Hablando de la salvación, terminan diciendo las 5 solas: solo a Dios la gloria. ¿Sí? Solo a Dios la gloria. ¿Quién eres? Bueno, si eres un hijo de Dios, si eres un creyente nacido de nuevo, eres peregrino y extranjero en este mundo. Pero eres un hijo, ¿no? Pedro va a seguir diciéndole a los hermanos, y en el verso 14 les va a decir, bueno, desde el 13, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y ese es el tenor de esta carta, ¿no? Somos peregrinos, no pertenecen a este mundo, ¿sí? Ustedes son como ese Israel que el Señor ha apartado para sí. Ustedes son el verdadero Israel, ¿sí? Como hijos obedientes. ¿Has nacido de nuevo? Algo que decía el hermano Laurencio, ¿no? Cantamos estas grandes verdades: somos el pueblo de Dios, la misma fe, ¿no? Cantamos todas estas verdades maravillosas que alientan nuestro corazón. La pregunta es: ¿eres hijo? ¿Has nacido de nuevo? Como hijos obedientes, nacimos de nuevo. El apóstol Juan en el capítulo 1, en el verso 12, es lo que va a decir: que a los que creen, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y luego el mismo apóstol Juan, más tarde, cuando escribe su primera carta, en el capítulo 3 de la primera carta, en el verso 1, dice: mirad cuán grande amor nos ha dado Dios. Primera de Juan capítulo 3, 1: mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y dice algo más: por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Quién eres? Peregrino, extranjero, hijo. Pero el apóstol Pedro usa otro adjetivo aquí, ¿no? Hijo obediente. Un hijo obediente. Ahora dice el apóstol Pedro en el verso 17 del capítulo 1, dice: y si invocáis por Padre. Así que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ahora también ha venido a ser nuestro Padre. Dice un dicho muy popular, ¿no? Bueno, nosotros los mexicanos somos muy dichosos, ¿no? Y usamos muchos dichos. Entre esos dichos: de tal palo tal astilla, ¿no? ¿Han escuchado ese dicho? O cuál otro, ¿no? Hijo de tigre pintito. Y hay varios ¿cómo se dice? Refranes, varios refranes que tienen que ver con esto, con esta idea. Tal es el Padre, tal es el Hijo, ¿no? Hay algo que los distinga. Seguro, mira, se parece a su papá, o mira, se parece, los igualitos, ¿no? De tal palo, tal astilla. Bueno, si nosotros invocamos por Padre a Dios,
debemos de reflejar su carácter. Tengamos cuidado aquí, ¿no? Hay unas herejías bárbaras que luego algunos andan por ahí diciendo, ¿no? Que si Jehová es tu padre, tú eres un Jehová Junior. Esas son herejías, eso es una cosa terrible, herejía total, ¿sí? Pero lo que sí habla el de ser hijos de Dios es que reflejamos su carácter. Y esto nos puede llevar hasta el Génesis. Cuando vamos al principio y Dios establece a Adán y a Eva y les dice que llenen la tierra, el hombre fue creado a imagen de Dios. Y cuando le dice llenen la tierra, ¿qué está diciendo? Que llenen la tierra de la imagen de Dios. Y ese era el propósito con Israel también. Israel estaba puesto allí en medio de las naciones para reflejar la gloria de Dios, para que las naciones conocieran a Dios. Pero Israel fracasó y Dios tiene ahora a su iglesia, al Israel de Dios. ¿Y para qué es la iglesia? ¿Para qué existe la iglesia? Muchas veces lo vimos en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué significa eso? La iglesia tiene un propósito. El propósito de la iglesia es levantar la verdad de Jesucristo en alto de tal manera que todo el mundo lo vea. ¿Y cómo levantamos esta verdad en alto? La levantamos teniendo cuidado con la doctrina que estamos siguiendo, pero viviendo la doctrina que seguimos. Muchas veces nos hemos equivocado a pensar que o es una o es otra. Estudiemos y pensamos que solo se trata de conocer y conocer y conocer. Estudiamos, sabemos doctrina, tenemos una teología y nuestra cabeza se está llenando, pero vivimos una vida descarriada total. Otros dicen, no, ves, eso es malo, entonces solo hay que vivir. Pero tú no puedes practicar lo que desconoces. Así que, hermanos, hay un balance en estas cosas. Conozco la doctrina y vivo la doctrina. Porque la doctrina no solamente es teoría. La doctrina de Dios afecta mi vida. La doctrina de la iglesia afecta mi vida. La doctrina del pecado afecta mi vida. Me lleva a conducirme de una manera. Otra vez, si sé quién soy, entonces me voy a conducir como soy, siendo consecuente con lo que digo ser. ¿No han escuchado por ahí esas horas que hay todas esas cuestiones de género y esas ondas? Que hay unas personas que se creen animales, ¿no? Ellos creen que son animales, ¿no? Una persona que se cree caballo y otra que se cree perro. ¿Y saben qué hacen? Han mandado hasta fabricarse sus trajes como de esos animales, ¿no? Y quieren vivir como esos animales, ¿no? Transespecies les llaman, ¿no? Transespecies. Ellos creen que son, no sé si tienen un problema, yo creo que sí, ¿no? Algo en la cabeza, algo no está funcionando bien por ahí, ¿verdad? Y ellos creen que son eso, no lo son. El detalle es que a veces podríamos también ser como transcristianos, ¿no? ¿No? Como que dices ser algo, pero no vives como eso, o más bien ni siquiera sabes quién eres en Cristo. Pero si tú eres un hijo de Dios, nuestro llamado es a conducirnos como hijos de Dios. Y es lo que dice Pedro aquí. Pedro va a estar diciendo esto, ¿sí? El versículo 4 del capítulo 4 veíamos eso. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Pero por qué? Porque tú ya no estás viviendo de esa manera. Porque ahora eres un hijo de Dios. El versículo 16 que dice, sed santos como yo soy santo, otra vez nos vuelve a trasladar al Antiguo Testamento, a Levíticos, a Levítico 11, cuando Dios va a decirle eso a Israel y sobre todo a Aarón y a sus hijos, ¿no? Sed santos como yo soy santo. Cuando yo era recién convertido y estaba leyendo la Biblia por primera vez ya de una forma más consciente, ¿verdad? Y yo llegaba a esta parte y decía, sed santos como yo soy santo. Decía, como que aquí hay una trampa, ¿no? O sea, ¿cómo puedo ser santo como Dios? Seguro que entonces Dios tiene algo contra mí. Él está buscando ocasión contra mí. No había entendido lo que la Biblia me enseña acerca de ser santos, ¿va? Yo soy santificado, es decir, soy apartado por la obra del Espíritu Santo, pero tengo que vivir por la gracia del Señor y capacitado por la obra del Espíritu Santo en mi vida, tengo que vivir la vida cristiana. La vida cristiana, decía un hermano, la vida cristiana
no es difícil. Decía él, es imposible si tú la quieres vivir en tus fuerzas. La vida cristiana se vive con Cristo en tu vida. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en tu vida, ¿no? Hay un grupo de hermanos que creen que el Espíritu Santo, o que necesitas una llenura súper especial del Espíritu Santo para hacer prodigios, para hacer maravillas, para ver sueños, para tener visiones. Pero ¿sabes qué dice la Escritura acerca de lo que hace el Espíritu Santo? Te da poder para vivir la vida cristiana. No cada domingo, no para eventos especiales, sino cada día. Yo necesito el poder del Espíritu Santo para día tras día poder amar a mi esposa, y ella necesita el Espíritu Santo en su vida y el poder del Espíritu Santo en su vida para poderme amar a mí, para poder enseñar a mis hijos. Necesito el poder del Espíritu Santo cuando salgo a la calle y hay tentaciones y hay luchas y hay batallas. Cuando vienen los recuerdos de esa vida loca, necesito el poder del Espíritu Santo para que el Señor me guarde y pueda dar testimonio. Cuando estoy trabajando y hay oportunidad de hacer 1000 cosas, yo necesito el poder del Espíritu Santo para vivir la vida que honra al Señor. Paso a paso, no solamente en las cosas súper extraordinarias. No voy a ir a Veracruz y decir, como tengo el Espíritu Santo, voy a abrir el mar. No, no necesito eso. ¿Sí? Necesitamos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas para vivir en el día a día la vida de Cristo. ¿Eres un hijo? ¿Quién eres? Pedro les está diciendo a estos hermanos, vosotros sois peregrinos y extranjeros. Tendríamos que preguntarnos, ¿me estoy pareciendo tanto al mundo? O sea, ¿me camuflajeo bien entre el mundo? ¿No? Hay unos hermanos que usan la frase, ¿no? Eres cristiano de la secreta. ¿Qué significa eso? Te camuflajeas, ¿no? Pasas desapercibido. ¿Sí? Ahora, no sé cuántos, ahorita estoy vestido decentemente, ¿no? Pero no sé cuántos me conocen un poco más, pero saben que mi manera de vestir es media estrafalaria, ¿no? Digo, Señor, ayúdame, porque aunque me quiera vestir bien, siempre sucede que termino vistiéndome así, ¿no? Digo, Señor, ayúdame para que mi manera de hablar, mi manera de conducirme, mi manera de ver, cuando yo tengo que platicar con la gente, pueda yo mostrar el carácter de Cristo. No necesariamente traer una playera que diga pertenezco a Cristo, ¿no? No, tengo la del CI, ¿no? Soy del CI, ¿sí? No necesariamente eso, mi vida entera, mi manera de conducirme. Cuando estoy trabajando y hago un trato en un trabajo, ser justo. Cuando hay oportunidad a lo mejor de herramienta mal puesta, material que ha sobrado, ser correcto y entregar todo. Tener cuidado de esas cosas que parecen cuestiones que no importan, no, sí importan, porque yo soy un hijo de Dios y debo de vivir mi cristianismo aún en las cosas más cotidianas. Sed santos como yo soy santo. Y así como Israel tenía que ser santo porque Jehová es santo, así el creyente del Nuevo Testamento por la misma razón tiene que ser santo. El concepto de santidad se relaciona con aquellas cosas consagradas o dedicadas al servicio a Dios, ¿no? Esto es apartado para el servicio exclusivo de Dios. Dios escogió a Israel como su tesoro especial. En Éxodo 19:5 podemos verlo. Lo apartó para sí, hizo un pacto con ellos, les dio la ley que los iba a distinguir del resto de las naciones y que demostraría su devoción exclusiva a Dios. Al obedecer esta ley, Israel sería distinto a las naciones vecinas. Pero ¿saben qué? Israel falló. Demostraría su devoción exclusiva a Dios y de por vida a Dios. ¿Qué contenía esta ley? Bueno, esta ley contenía una dieta diferente. ¿Se acuerdan? Los judíos hasta el día de hoy, ¿verdad? Los que practican el judaísmo y donde vivíamos hace unos meses, por esa zona hay una sinagoga, ¿no? Hay judíos y luego se escuchan los cánticos y bueno, sí me emocionaba, ¿no? Daban ganas, pero dije, no, Señor, ayúdame. No, ellos no comen cochino, hermanos, imagínense. No, bueno, pero aparte de eso, ¿no? ¿Qué los distinguía? Tienen una dieta, tienen una vestimenta especial, tienen todas estas cosas que creían que eso era. ¿Qué nos distingue a nosotros? ¿Una dieta especial? ¿Crees que por una dieta especial eres más santo que otros? ¿Se acuerdan cuando estudiamos Timoteo, primera carta de Timoteo, y que decía que eran doctrinas de demonios porque algunos mandarían abstenerse de ciertos alimentos? El punto está no en los alimentos, sino que creas que ciertas cosas externas te hacen mejor que otro. Y no es así.
Sí, si te cuidas y no comes puerco, está bien, ¿no? Y si comes verdurita, está bien, es tu decisión, tienes libertad en Cristo, pero no eres mejor que otro que lo hace. ¿Sí? No eres mejor. ¿Qué nos distingue? Lo que nos debe distinguir es que cada día Cristo esté siendo formado en nosotros. Y entonces mostremos amor los unos a los otros. Y entonces yo pueda amar a mi hermano. Y entonces yo pueda amar a mi prójimo. ¿Y sabes dónde empieza eso? Empieza en casa. Entonces yo pueda amar a mi esposa. Y entonces yo pueda amar a mis hijos. Y entonces yo pueda amar a mis vecinos. Y entonces yo pueda venir a la iglesia y amar a mis hermanos. Y eso cuesta y necesito la gracia del Señor. Necesito la gracia de Dios. Pero si soy un hijo obediente, yo desearé y cada día estaré luchando y pidiéndole al Señor que tenga misericordia de mí, que me ayude para vivir la vida que a Él le agrada. Nosotros como pueblo del nuevo pacto de Dios, quienes hemos sido apartados por el Espíritu Santo para ser rociados con la sangre de Jesús y para obedecer sus mandatos, hemos sido separados de este mundo para servir solo a Dios. Y cuando estamos hablando de ser apartados, hermanos, no estamos hablando solamente del ministerio, porque a veces pensamos que estos que están siendo apartados para el ministerio solamente son los pastores, los misioneros, los hermanos de la alabanza, los que se encargan de las misiones. No, es la iglesia en general. La iglesia es la que está siendo apartada. La iglesia es ese pueblo a quien Dios está apartando para que sean sus siervos. A veces usamos esa palabra, ¿no? El siervo de Dios, y es verdad, somos servidores, así como los apóstoles decían, como Pablo escribía, ¿no? Somos esclavos de Dios. Pero a veces pensamos que este título solamente es para los predicadores o los pastores o los misioneros o estos hermanos que están ocupando estos cargos. Pero hermanos, la Biblia no hace diferencia en esto, ¿eh? La Biblia dice que si tú eres un creyente, tú eres un escogido, tú eres un siervo de Dios. Hay quienes no dicen, eres un príncipe, entonces crees que vives como un príncipe y que todos los demás te sirvan. No, hermano, el Señor sí, somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, pero recordemos, Él es Dios. Fuimos llamados a servir y a servirnos los unos a los otros en amor. Nosotros como pueblo de Dios, cómo nos conducimos en este mundo revela a quién nos hemos consagrado. ¿A quién te estás consagrando? Sí, acuérdense, ser santos es ser consagrado a Dios. ¿A quién te estás consagrando? Puede que te estés consagrando a tu trabajo, puede que te estés consagrando a tus estudios, puede que te estés consagrando a tu familia. Ahora, ninguna de estas cosas son malas, el punto es que te estás consagrando, es decir, está ocupando el lugar que a Dios le corresponde. ¿Sí? Debemos de vivir consagrados a Dios, todo en su debido orden. ¿Sí? Lo que nos distingue hoy no es cómo vestimos, ni nuestra dieta, ni nada. No hay iglesias donde uno tiene que vestir de saco y corbata y se ve muy bien, está bien. Gloria a Dios por esos hermanos que pueden hacerlo, ¿no? Pero hermanos, no es nuestra vestimenta la que nos distingue. ¿Sí? Gloria a Dios cuando podemos también con nuestra manera de vestir glorificar al Señor, y yo lucho con eso, soy honesto. Si por ahí me ven en la calle un cholillo ahí que va como queriéndolo saludar, soy yo, hermanos, no les voy a robar ni nada, solo quiero saludarles, ¿no? Pero a lo mejor de repente por ahí es el hermano, mira, bueno, ¿qué nos distingue? ¿Qué nos distingue, hermanos? En el versículo 9 del capítulo 2 dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Algunos luego batallan, ¿no? ¿Quién soy? No, dicen estas preguntas existenciales, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Bueno, ¿quién eres? A lo mejor estés batallando hoy. El apóstol Pedro, por la gracia del Señor, ¿no? A través de la palabra del Señor, nos dice: hey, tú eres un peregrino y extranjero en esta tierra, por lo tanto no te amoldes a las formas de este mundo. Por ser así tendrás que ser perseguido, pero eres un hijo de Dios, eres una nación santa, un especial tesoro. Ahora, eso no significa, ni quiero nada más solamente traerles una palabra que llene tu corazón de ego y que te sientas superpoderoso. No, espérate, ve lo que dice: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Un pueblo escogido.
Es lo que dice la versión, la palabra de Dios para todos, así dice, un pueblo escogido. Y este pasaje o estas frases, Pedro las va a agarrar de Isaías 43 en el verso 20 y 21, que va a decir que Dios, hablando de Israel, que Él es su pueblo escogido. Jesús es un nuevo y mejor Moisés que llevó a cabo el segundo éxodo de la esclavitud del pecado y de la muerte a través de su propia vida, muerte y resurrección. Mientras Moisés sacó a Israel de Egipto y lo llevó por el desierto, Jesús nos sacó del pecado. Es un mucho mejor Moisés. Él es el que nos ha llevado, nos ha apartado de esta esclavitud que nos llevaba a la muerte. Él nos ha apartado, nos ha escogido para Él. Y en el verso 10 de Primera de Pedro, en el capítulo 10 dice, vosotros en otro tiempo, en el capítulo 2 versículo 10 dice, vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. En este versículo Pedro está tomando las palabras del profeta Oseas. ¿Recuerdan Oseas? Cuando Dios le dice, cásate con esta mujer, y después tiene a estos hijos, y después le vas a poner a este hijo, le vas a poner no pueblo mío. ¿Sí? Pero después dice, a donde fuiste llamado no pueblo mío, te van a llamar pueblo mío. ¿Sí? Ahí en Oseas capítulo 1, vamos a Oseas. Oseas capítulo 1. Versículo 6 dice, concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-Ruama, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Nosotros no éramos pueblo, nosotros no pertenecíamos a este pueblo. Nosotros, dice Pablo a los Efesios, estábamos ajenos a los pactos, no teníamos nada que ver allí. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos llamó, nos escogió, nos apartó, no por nuestras obras, sino por su gracia. Y así como dice en Oseas 2 versículo 23, dice, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo-Ruama, y diré a Lo-Ammi, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. No éramos pueblo, pero ahora somos pueblo. No éramos ciudadanos, pero ahora somos conciudadanos de los santos. ¿Necesitas algo más para tener identidad? ¿Necesitas algo más que saber que eres un hijo de Dios, que Dios te escogió, que Dios te apartó para sí, para que seas su pueblo, para que refleje su carácter en medio de este mundo? Un pueblo escogido. Dios escoge a personas que no tienen nada en común y los une en una familia que se llama iglesia. Y tenemos la bendición de ser parte de una iglesia local. Ustedes hoy en Iglesia Emanuel, yo el día de hoy en Iglesia Gracia Soberana, ¿no? Pertenecer a una iglesia local en la cual estamos creciendo juntos, en el cual estamos aprendiendo, en el cual estamos siendo formados a la imagen de Cristo. Dice un hermano, ¿no?, que la iglesia local es como una pequeña embajada del reino, ¿no? Reflejamos el carácter de Cristo, y los que viven aquí o los que vienen aquí, los que se congregan, son ciudadanos del reino de los cielos. Y mostramos la gracia y el amor de Cristo a los que nos rodean. Y es lo que está diciendo, vosotros sois versículo 9, capítulo 2, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Pedro está diciendo que la iglesia es lo que Israel debió de ser. En Éxodo capítulo 19 dice que iban a ser una nación de sacerdotes. ¿Cuál era la labor de un sacerdote? La labor de un sacerdote era ofrecer sacrificios a Dios y a la vez ofrecer a Dios al pueblo. Esa era la relación que había.
¿sí? Nosotros tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Cristo, ¿verdad? ¿Y cuál ha sido su labor? Nos ha revelado al Padre, ¿verdad? Cuando le dice a Felipe, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él nos ha revelado al Padre, nos ha traído al Padre. Pero ahora dice que tú y yo somos una nación de sacerdotes. Parte de lo que nos corresponde hacer también es mostrar a Dios o dar a Dios al mundo entero. Reflejar el carácter de Cristo al mundo entero. El sacerdote tenía acceso a Dios y llevaba a Dios a las personas. Como sacerdotes de Dios anunciamos las buenas nuevas de salvación. Esa es parte de nuestra labor. ¿Quién eres? Soy un real sacerdote. Bueno, ¿qué significa eso? Significa que por gracia de Dios mis ojos fueron abiertos y hoy conozco al Señor, pero estas buenas nuevas que llegaron a mi vida y transformaron mi vida, yo las estoy comunicando a aquellos que no conocen y a aquellos que no han escuchado del Evangelio, y entonces les digo, y entonces les hablo, y entonces anuncio. Pero es que yo no he ido al CI. No, hermano, no estamos hablando de esos llamados específicos que Dios hace. Pero es que yo no soy pastor. Pero es que yo no. ¿Eres un hijo de Dios? ¿Eres de una nación santa? ¿Eres un real sacerdote? Necesitas o debes de estar compartiendo del amor de Cristo. Una nación santa. La santidad también conlleva unas implicaciones morales, ¿no? Y cuando tú lees la carta, sigue leyendo la carta del apóstol Pedro, te va a hablar de algunas cuestiones de cómo nos debemos de conducir. Pero tengamos cuidado nada más. Tengamos cuidado de no caer en el moralismo y pensar que solo se trata de cumplir ciertas reglas, ciertas normas, sin haber entendido que la razón por la que me comporto de tal manera es porque yo soy un hijo de Dios. Porque a veces así vivimos una vida moral, ¿no? Hago esto, hago aquello y un montón de reglas y solamente tengo que vivir estas reglas así, 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 y ni siquiera he entendido el Evangelio. No se trata de moralismo, se trata de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, la cual nos transforma, y entonces nuestra vida cristiana puede ser una vida, a pesar del sufrimiento, puede ser una vida que tiene gozo, que tiene paz, que tiene esperanza. Cuando solamente vivimos con reglas, el cristianismo no se disfruta. El cristianismo es una carga pesada, y una carga pesada que estás llevando, porque solo quieres guardar reglas, 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 reglas. Y entonces parecemos a los judíos. ¿Se acuerdan? En el tiempo de Jesús, un judío tenía que el sábado, el día de reposo, no caminaba tantos metros, no se ataba la agujeta con tal mano, un montón de reglas para no quebrantar el día. Y eso no era lo que Dios había mandado. Pero a veces vivimos así en nuestra fe, pensando que se tratan reglas, 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 reglas. Pero tengo que aprender a disfrutar mi caminar con el Señor, que Dios obre en mi vida, y entonces yo le sirvo, y entonces yo hago, pero no hago como para ganarme la salvación, sino porque soy hijo, porque ya he sido salvo. La iglesia debe ser diferente del mundo. La iglesia no es un estado como lo fue Israel, sino somos un reino celestial. Debemos de estar en el mundo, pero no ser del mundo. ¿Sí? La iglesia tiene un propósito, hermanos, y es lo que hemos estado viendo en estos versículos. En el versículo 2, ¿verdad? Del capítulo 1 dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Para obedecer. ¿Estás obedeciendo? ¿Estás escuchando la voz del Señor? Ahora yo te pregunto, ¿estás leyendo tu Biblia? ¿Estás escudriñándola? ¿Y cuál es la razón por la que la escudriñas? A lo mejor te acostumbraste, ¿no? Y es una buena costumbre, pero no se trata solamente de acostumbrarte a leer todas las mañanas tu Biblia y ya. Y lo hacemos de una manera religiosa. No es que hoy me toca leer dos capítulos. Pum, pum, leo 2 capítulos. ¿Qué entendiste? Nada, pero yo ya cumplí porque leí mis 2 capítulos. ¿Crees que eso es meditar la Escritura? ¿Crees que de eso se trata? O sea, voy a tener una comunión con Dios. Dios está hablando a mi vida a través de su palabra. Un hermano dice esto, ¿no? ¿Quieres oír la voz de Dios? Lee la Biblia. ¿Quieres oírla audiblemente? Léela en voz alta.
¿no? Esta es la palabra de Dios. Dios está hablando a tu vida. ¿Qué tiempo estás tomando? ¿Qué tiempo estoy tomando? La iglesia tiene un propósito. Necesitamos obedecer, pero para obedecer debemos de oír. Para obedecer debo de saber lo que Dios está pidiendo de mí. Si no, nos parecemos al tiempo de los jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Bueno, yo pienso. No, yo creo. No, yo digo. Bueno, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice su palabra? La iglesia está llamada a obedecer. Y somos llamados a obedecer porque de esa manera reflejamos a Cristo. Dice el capítulo 4, dice en el versículo 1, primera de Pedro: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Es decir, Cristo ya vino, vivió en la carne, triunfó sobre el pecado. Hoy tú ya eres un hijo. ¿Por qué vas a vivir siendo esclavo del pecado? En el tiempo que te resta somos llamados a vivir diferentes. Somos llamados a vivir reflejando el carácter de Cristo. Versículo 3: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ya basta. ¿Eres hijo? Compórtate como hijo. ¿Eres un hijo de Dios? Compórtate como un hijo de Dios. Muestra el carácter de Cristo si es que en realidad eres un hijo. ¿Sí? Somos llamados para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿No? Para nuestras vidas, ¿no? Nuestra santificación, pero también que anunciemos sus virtudes, que hablemos a otros de estas virtudes. ¿Sí? Somos llamados para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en el contexto inmediato hemos venido mencionando que somos un pueblo, una nación santa, y esto es la iglesia, la comunidad de los creyentes. Y el punto es que a veces pensamos que yo puedo ser un creyente viviendo separado de la iglesia. Pero hermanos, la iglesia es el cuerpo. Y entonces yo te pregunto, si eres un hijo y eres parte de este cuerpo, ¿cómo te estás involucrando en las actividades de tu iglesia, en las actividades de este cuerpo? ¿Cómo estás cumpliendo la voluntad de Dios para tu vida dentro de esta comunidad de creyentes? Porque tiene un propósito, ¿no? La razón de que seas parte de un cuerpo, la razón de que seas parte de un pueblo, tiene un propósito. Y seguro que hay carencias, y seguro que hay luchas, y seguro que hay ciertas necesidades. Bueno, clamemos al Señor que nos dé sabiduría. Y algo que hemos estado aprendiendo en este tiempo, hemos estado estudiando y hemos estado orando ahí en Gracia Soberana, es que Dios avive su obra. Que Dios avive su obra. Pero ¿saben quiénes son avivados? Los que estuvieron, los que tienen vida, ¿no? Los que alguna vez ardieron. Es como una flama. Cuando está algo todo mojado ya no va a arder. Pero ¿qué tal cuando ya está se está apagando la lumbrecita? Entonces tú la avivas, le soplas y vuelve a arder todo, ¿no? Así es igual. Si has tenido vida y hoy vives a lo mejor un poco, ya te has acomodado, estás muy tranquilo, el Señor quiere avivar tu vida. Ahora, si nunca has tenido vida, tú no puedes ser avivado. Tú necesitas a Cristo. Tú necesitas vivir. Hermanos, vivimos en comunidad para servir al Señor. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿A quién te estás pareciendo? ¿Te pareces más al mundo o te estás pareciendo a Cristo? ¿Estás entendiendo que ahora estás en Cristo? ¿Estoy entendiendo que ahora soy cristiano y que esa es la razón por la que debo de comportarme honrando al Señor? ¿Estoy reflejando el carácter de Cristo y estoy viviendo en comunidad? Iglesia, si es que Cristo mora en nosotros, solo por su gracia y por la obra del Espíritu es que podemos reflejar este carácter. Solo por su gracia y por su Espíritu podemos obedecer y verdaderamente mostrar a Cristo con gozo aún en medio del sufrimiento.
Pero si usted no está seguro, si usted no sabe si realmente es un hijo de Dios, ya sea porque al analizar tu vida te das cuenta que no te pareces a Cristo, a lo mejor te das cuenta que realmente solo has tenido una religión, unas costumbres que has hecho. Tú necesitas venir a Cristo. Tú necesitas venir y humillarte delante de Él y decir: Señor, perdóname, ten misericordia de mí. Así como se acuerdan de este ciego, Bartimeo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Tú no puedes hacer nada, solo humillarte y que la gracia del Señor te alcance. Si te das cuenta y hoy tus ojos están siendo abiertos, ven a Cristo. Esa es la gracia del Señor. Ese es Dios abriendo tu corazón. Pero si a lo mejor eres un hijo, pero te has desanimado, te estás apagando, recuerda quién eres. Si el sufrimiento te está llevando a vivir una vida un poco más así como que a lo mejor Dios se ha olvidado de mí, no, recuerda que el sufrimiento es parte de esta vida, porque tú eres un peregrino y extranjero aquí. Tú no has llegado a tu tierra prometida, y aunque ya estamos en Cristo, como dicen los teólogos, ¿no? Ya, pero todavía no. Ya descansamos, ya entramos a nuestro reposo. Cristo es nuestro reposo, pero un día este reposo será completo cuando estemos en gloria. Mientras tanto somos peregrinos y extranjeros. Anímate, porque el Señor, por su gracia, te escogió para hacer de ti una nación santa, un real sacerdocio. Así que en la gracia del Señor cumplamos el llamamiento que tenemos. Señor, gracias por tu gran amor y bondad, y gracias por tu fidelidad. Tú eres bueno, misericordioso. Nos salvaste, nos llamaste con un llamamiento santo. Señor, nos das la oportunidad hoy de servirte por tu gracia y por tu amor. Nos capacitas por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, y nos dices entonces que reflejemos tu carácter al mundo. Perdónanos cuando no lo hemos hecho. Perdónanos cuando nuestra vida se está pareciendo tanto al mundo que ya no hay una diferencia. Ayúdanos, Señor, aviva nuestro corazón, aviva nuestra vida de tal manera, Señor, que podamos vivir gozosos el cristianismo, honrándote en todo momento, viviendo para tu gloria en todas nuestras acciones. Ayúdanos, Señor. Pero también, mi Dios, si hay alguien aquí que no te conoce, yo te ruego que abra sus ojos, que puedan conocerte, que puedan ver tu gracia, tu amor, tu bondad, las bendiciones que tenemos en ti, el que vea cuán grande amor nos has dado, que hoy podamos ser llamados hijos tuyos. Ten misericordia, Dios, y a ti toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Belleza y majestad cubren todo el firmamento. Santo eres, Señor. Exaltado sobre todo, los cielos no encierran tu presencia. Santo eres, Señor. Y mientras contemplo tu gloria, quebrantado soy. Yo me postro a tus pies, yo me postro
a tus pies, yo me postro a tus pies, pues eres mi Dios. Me salvaste siendo un pecador, tu sangre hizo blanco como nieve. Te amo, mi Señor. Me amaste, buen enemigo, tu gracia mi corazón ganó por siempre. Te amo, mi Señor. Y al contemplar tu misericordia, quebrantado soy. Y me postro a tus pies, yo me postro a tus pies, yo me postro a tus pies, pues eres mi Dios. Y me postro a tus pies, yo me postro